Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra perashá de Shemot, que quiere decir nombres. Cada uno de los libros de la Torah, de los 5 libros de la Torah, siempre vamos a encontrar una perashá que se llama igual que el libro. Así como en Bereshit encontramos el primer libro, Bereshit, Shemot encontramos la primera perashá Shemot, Vaikra encontramos la perashá Vaikra, etcétera, etcétera. Siempre vamos a empezar con una porción que se llama igual que el libro. Hay algo muy particular en el libro de Shemot, porque los cabalistas consideran este libro la parte fundamental de la Torah, la base, lo peculiar de la Torah. Se considera el Génesis, el Bereshit, como la cabeza, y Shemot se le considera como los pies. Es decir, Shemot es la parte básica, la parte fundamental que nosotros tenemos que hacer para movernos, para trabajar, para andar, para salir de nuestra zona de confort. Shemot es igual que Éxodo. Nosotros conocemos esta particularidad como Éxodo por la traducción grecolatina que se hizo. Pero el nombre original es Shemot, que quiere decir nombres. ¿Por qué nombres? Porque precisamente aquí en este libro nosotros vamos a encontrar un sinfín, valga la redundancia, de nombres, o otra forma que nosotros le podemos llamar son códigos de pensamiento divino. Códigos de pensamiento divino. ¿Para qué? Para salir a flote en el día a día. Recordemos que una letra hebrea no solamente nos habla de un lenguaje, sino también las letras hebreas son códigos de pensamiento divino, que cuando se conforman adecuadamente, cuando se permutan adecuadamente, tiene un efecto energético. De esta forma, vamos entendiendo a profundidad de lo que nos habla Shemot. Además, además de que un personaje muy característico de este libro es precisamente Moshe. Nosotros lo conocemos como Moisés. Moisés es el protagonista de aquí en adelante, del libro de Shemot, de Vaikra, de Bamidbar, etcétera, etcétera. Recordemos que nosotros estamos hablando de arquetipos. Recordemos que la Torá se ve desde 4 niveles, desde la parte literal, desde la parte alegórica, desde la parte metafórica y desde la parte del secreto. Y ese Moisés somos nosotros. Ese Moisés somos nosotros que intentamos salir de nuestra estrechez mental. Porque precisamente la palabra Egipto, y no estamos hablando del Egipto geográfico, ni estamos hablando del Egipto histórico, sino del Egipto como un concepto de el mundo de las formas, ¿sí? Y que Egipto se escribe de esa forma, Mitzrayim, Mitzrayim, y que precisamente esta palabra viene a representar el mundo de la dualidad, ¿sí? Cuando la tierra de Canaán, que es muy mencionada ya en este libro, recordemos esos pasajes de la Torá, eh, que Moisés tiene que sacar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y llevarlo a la tierra prometida, Canaán.
¿Qué es lo que representa Canaán? La percepción de la unidad. ¿Qué es lo que representa el Mizraim? La percepción de la dualidad. Entonces, en este sentido, son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora, si nosotros nos vamos a la guametría, al valor numérico de las letras, vamos a encontrar lo siguiente. Mem vale 40, Tzadi vale 90, Resh vale 200, Yod vale 10, Mem vale 40. Si nosotros lo sumamos, nos da un total de 380. Si nosotros sumamos Canaán, Kaf vale 20, Nun vale 50, Ain vale 70, Nun vale 50. Si nosotros lo sumamos, nos da 190. Ahora, si nos enfocamos a la parte de los números y si reducimos el 380 a su mínimo número, 3 más 8, 11, 1 más 1, pero sí, 1 más 1, 2. Ahí está la dualidad. Si nosotros sumamos 190, es 1 más 9, 10, 1 más 0, 1. ¿Qué es lo que viene a representar la unidad? Además de que si yo sumo 190 más 190, me va a dar 380. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de el Egipto, sacar al pueblo hebreo de Egipto, es precisamente sacarlo de su percepción de la dualidad, sacarlo de su percepción autómata, sacarlo de su zona de confort, sacarlo de su percepción de estrechez mental y llevarlo precisamente a Canaán, que es la percepción de la unidad, la percepción de la esencia. Solo que sacar al pueblo hebreo de Mizraim y llevarlo a Canaán, primero tenemos que pasar por el desierto, un desierto interno, nuestro propio desierto interno, en donde precisamente Moisés nos viene a representar un sinfín de pruebas. Y son precisamente las pruebas que nosotros tenemos en nuestro interior, que son, en otras palabras, nuestras propias resistencias a cambiar. Entonces, en el libro de Shemot encontramos a Moisés con sus pruebas, en la parte metafórica que representa esto, las resistencias del ser humano a cambiar. Siempre la parte de nuestros egos, siempre van a tener una resistencia, ¿sí? Simplemente cuando alguien nos llega a decir de algún defecto de nosotros, lo primero que surge es, no, no es cierto, y si yo soy muy buena onda. Es la no aceptación, es el primer rechazo. Pocas veces decimos, sí, sí, ya me he dado cuenta, sí acepto esto, y sí, sí, ya lo estoy trabajando. Entonces, ¿de qué se trata el desierto? El desierto de las pruebas es precisamente empezar a descubrirnos a nosotros mismos. A nosotros mismos con todas nuestras taras, con todo lo que yo necesito cambiar, con todo lo que yo necesito darme cuenta. Pero para eso tengo que salirme de mi zona de confort. Ujú. Y tener toda la disposición, toda la voluntad y la correcta información para hacerlo.
Este proceso, como lo encontramos en, en la palabra grecolatina éxodo, es decir, la salida de nuestra percepción cerrada de las cosas. Recordemos que en la iniciación tenemos más de 7 formas de hacer las cosas, 7 formas para responder ante la vida. Y es esa capacidad de desarrollarlo a través de la salida del Egipto. Ahora bien, ¿de qué más nos tenemos que salir? Nos tenemos que salir de nuestro propio automatismo. Ya se ha comentado que el maestro de la Ferrier nos habla acerca del zodiaco mental. Liberarnos de nuestro zodiaco mental quiere decir estar trabajando no solamente con nuestro signo solar, sino con nuestro propio ascendente, así como también nuestro signo lunar, así como también nuestros tics que tengamos en el cuerpo. Es una observación intensa de nosotros a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. El éxodo, o en este caso Shemot, también viene a representar un cierre de ciclos, en el sentido de que tengo que dejar viejos patrones de hábito, viejos patrones de pensamiento y viejos patrones de conducta. Y obviamente esas resistencias del ser humano muchas veces alargan ese cierre de ciclos. Desde un punto de vista psicológico, se puede entender porque no es fácil para el ser humano cambiar, pues no se trata de una creencia a otra, sino más bien dejar esas creencias y ponerse a estudiar, a investigar, a experimentar y a vivir. Entonces, psicológicamente hablando, al ser humano no le es fácil cambiar una creencia porque esa creencia en ese momento le da cierta seguridad psicológica. Sin embargo, es necesario pasar esa parte. Muchas veces, mm, cuando realmente sabemos una circunstancia y nosotros creíamos otra, es decir, teníamos una percepción diferente, viene una desilusión, se desmoronan nuestros castillos, se viene abajo nuestra idea. ¿Por qué? Por unas falsas expectativas. ¿Por qué? Porque vivía yo en el Misraim, en el mundo de las falsas percepciones, en el mundo de las formas, en el mundo de la estrechez. Entonces, el despertar, el darnos cuenta, el trabajar la conciencia, el llegar a la tierra de Canaán, requiere trabajo. Y no solamente requiere trabajo, sino estar dispuesto a ver cómo se desmoronan tus falsas creencias, hasta que quedes limpio, hasta que ya no tengas creencias y que realmente te quedes con la sabiduría, con el conocimiento, con el entendimiento que va a provocar un estado elevado de la conciencia. Por eso, en la cábala ni en la iniciación, y tampoco en la astrología, hablamos de creencias, porque esto no es de creer, esto es de realizar, de estudiar, de investigar y de experimentar.
Entonces, cuando preguntamos, ¿crees en Dios? No, no, yo no creo en Dios. Yo lo estudio, yo lo investigo, yo lo conozco, sé de él, conozco sus mecanismos, pero no, no creo en Dios. Más bien lo sé. Esa sería la respuesta correcta, porque no estamos hablando ya de creencias. Y esto, les repito, es un proceso no muy fácil para el ser humano. Simplemente, ¿qué pasaba cuando nos decían quiénes eran los Reyes Magos? Nosotros teníamos una ilusión, pero a veces esa lógica, ese juicio, esa razón que a veces nos caracteriza como niños, a veces sentíamos que algo no era lógico. Sin embargo, nos dejábamos llevar por esa creencia. Hasta que se les dice al niño que ya lo sospechaba. O a ese niño que nunca lo sospechó y que se le vino la idea abajo. Y lo mismo pasa en la adolescencia, y lo mismo pasa en los 20, y lo mismo pasa en los 30, y lo mismo pasa en los 40 y hasta en los 50. Porque nos aferramos a vivir, nos aferramos a ver lo que no es. Nos aferramos a ver lo que no es, y cuando realmente sabemos de ello, pues viene la desilusión, viene la desmotivación. Entonces, ese Moisés, ese Moshe, somos cada uno de nosotros, solo que desde el alma. Sí. Ese ser humano que viene trabajando su alma y su fe y su confianza en lo divino. Sí. La palabra fe en hebreo no existe, sino más bien se usa una palabra que se llama, bueno, que es emuná y que quiere decir confianza. Confianza en el eterno, confianza en las leyes, confianza en la vida. Emuná. Ujú. Y emuná tiene esa categoría de fe. Y precisamente en este libro constantemente nos está reafirmando esa confianza que nosotros necesitamos desarrollar y poner nuestra confianza en la vida, en el eterno, para salir adelante. Y varias veces se le presenta esta escena a Moisés: o duda o confía, porque precisamente uno de los grandes enemigos del ser humano es la duda. Cuando nosotros dudamos, esto viene representado más adelante con una lucha, con una batalla, con los amalequitas, Amalek, los amalequitas que quieren derrotar a Moisés y al pueblo hebreo. ¿Qué son esos amalequitas? Son las dudas, son las indecisiones que corroen la parte de la mente de cada uno de nosotros. Y no nos permite llegar a esa confianza, y no nos permite llegar a esa seguridad, y no nos permite llegar a esa certeza. Entonces, algo a desarrollar, algo a trabajar, precisamente es la confianza en el Eterno. Que pase lo que pase, siempre va a ser para mi bien. Aunque yo no lo vea, aunque lo vea de otra forma, siempre es para mi bien. Ahora bien, una de las técnicas dentro de la Cábala es precisamente la permutación. ¿Qué es la permutación? Cambiar las letras para configurar otro nombre.
En el caso de Moshe, que se escribe de esta forma, Mem Shin Hei, Moshe, si nosotros la permutamos, vamos a encontrar la palabra Hashem, el nombre, como generalmente se le conoce al Eterno, Hashem. ¿Qué quiere decir Hashem? El nombre. Y también, si nosotros volvemos a permutar estas letras, encontramos el siguiente código, que es Mehesh. Es un código que se ocupa, que se medita para la salud, particularmente para restablecer el ADN del alma, ¿sí? Para restablecer el ADN del alma. Entonces, esa fuerza la tiene contenida la palabra Moshe, ¿sí? La tiene contenida Moisés con un valor guamétrico de 345. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Moisés? Pues particularmente viene a sanar al pueblo. Viene a liberarnos de su esclavitud mental. Viene a quitarles la esclavitud de la estrechez y del automatismo mental. Hay algunos que se resisten, hay algunos que se quejan en la trayectoria. Mejor nos hubiéramos quedado en el Mizraim. Ahí teníamos de todo, teníamos cobija, teníamos techo, teníamos comida, teníamos lujos. Y Moisés nos pasa por el desierto, por inclemencias y por un sinfín de pruebas. Nos hace pasar sed, nos hace pasar hambres. Y es precisamente aquí en donde nosotros podemos hacer un estudio de las pruebas a realizar. La primera prueba a realizar se le conoce como las pruebas del agua. Las pruebas del agua refiere al sentimentalismo, a la extremada sensibilidad o como nosotros le conocemos, la sensibilería. Es la primera prueba a pasar. Es la prueba de agua. Y obviamente esto se refiere a apegos, apegos de toda índole, apegos a la familia, a los padres, a la pareja, a los hijos, al dinero, al confort, al trabajo, a lugares, a circunstancias. Y a veces esas circunstancias no son de buena índole, pero se está pegado, se está habituado. Y muchas veces se dice, mejor me quedo con lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, y eso es el Misraim. Sabes, te das cuenta que estás mal, pero no tienes la voluntad y la valentía para salirte de ahí. Entonces, la primera prueba es la prueba de agua, donde tenemos que cortar con apegos y esto es una de las pruebas más difíciles, porque sí o sí lo necesitas hacer. Recordemos cuando éramos niños y nos llevaron por primera vez a la escuela. Es la primera vez que vamos a pasar un tiempo fuera de casa y un tiempo fuera de los padres. Los que están maduros lo asimilan, los que no están maduros es un drama dejar a la mamá en la entrada de la escuela, o en el kinder, o en la primaria.
¿Por qué? Porque es parte del desapego. Y luego viene la adolescencia. Y luego vienen los veintes con nuestros apegos. Luego vienen los treintas, sigue habiendo apegos. Luego nuestros 40 en donde ya necesitamos ir haciendo desapegos ya más intensos. Entonces, no podemos, de acuerdo a la didáctica, de acuerdo a la pedagogía mística o a la pedagogía iniciática, no podemos pretender llegar a Dios con apegos. No se puede, no es lógico, va en contra. Entonces, repito, no podemos pretender querer ligarnos a la divinidad trayendo nuestros apegos de toda índole. Por eso, el ser humano tiene que aprender a renunciar, tiene que aprender a cerrar ese ciclo, como decía anteriormente. Atreverse. Por eso la iniciación es leonina. Leo nos habla de atreverse, osar, arriesgarse, a ver qué hay más allá del otro lado. Y sí, no es un proceso sencillo, tiene que madurarlo el individuo. Esta parte de los apegos, obviamente también no solamente es a nivel familiar, sino también a nivel sociedad, porque el individuo se habitúa a lo que su sociedad le va marcando sin saber que puede ser algo mejor o que puede ser algo diferente y más alineado a la esencia o a a lo natural. Entonces, esta parte energética de la propia sociedad, también necesitamos salirnos de ello. Esta parte muchas veces que a nosotros nos lo inculcan en la escuela, esta parte del patriotismo. A veces se lleva esa idea y ese patriotismo hasta las últimas consecuencias, cuando no es así. Pero sin embargo, nos lo estuvieron machacando en la cabeza durante por lo menos 6 años. Entonces, las ideas de la sociedad no quiere decir también que sean las mejores. Y nosotros, a través de nuestra lógica, de nuestra razón, de nuestro entendimiento, necesitamos comprender cuáles son los intereses detrás de una sociedad y no creernos a la primera que la sociedad quiere nuestro propio bien, porque así no es. Siempre hay propósitos diferentes detrás de una sociedad. Y que otra vez estamos hablando del manejo de la mente. Como por ejemplo esa idea de que si tomamos leche, fortalecemos los huesos. Es una idea totalmente errónea. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Y como esa idea, hay muchas. Hay muchas en nuestra sociedad que las damos por hecho
cuando realmente nos alejan del Canaán, es decir, del original, de la esencia. ¿Sí? Entonces, también de las ideas de nuestra sociedad o inclusive de nuestra cultura, por mucho que la querramos, tenemos que aprender a discernir qué sí y qué no. Ujú. Hacer un recuento de nuestras ideas, de nuestra forma de percibir, incluso para darnos cuenta en dónde estamos parados. No vamos tan lejos, simplemente en la preparatoria o en la carrera. Muchas veces, cuando el intelectualismo está muy fuerte, pero muy fuerte, inclusive estamos hablando de ingenieros, muchas veces ese intelectualismo está muy fuerte en ese ambiente, y cuando se habla algo de espiritualidad o de misticismo, el intelectual dice: ¿A poco crees en eso? ¿A poco crees que es real? Entonces, sí, es muy bueno estar trabajando nuestro lado izquierdo de nuestro hemisferio del cerebro, que es la razón, la lógica, los procesos, y también desarrollar el hemisferio derecho para estar equilibrados y para tener una percepción más completa. Entonces, como ustedes ven, no podemos creernos todo lo que se nos presenta en la vida y tenemos que accionar, tomar por propia cuenta en dónde está el conocimiento y lo más equilibrado que se pueda. Entonces, la primera prueba a pasar en este proceso son las pruebas de agua: el sentimentalismo, la emocionalidad, la sensibilería, los apegos. Incluso los apegos a la comida. Cada uno de nosotros pudiéramos desarrollar cierta afección a algún tipo de alimento: al pan, a la tortilla, al refresco, al chile, a las salsas, a lo condimentado, a los chocolates, a los dulces, a lo salado, a lo agrio. Personas que todo le ponen limón, que todo le ponen sal, que todo le ponen chile. Hasta en eso tenemos que poner atención. Sí, es que me gusta mucho, sí, pero yo tengo que ir más allá de mis sentidos. Es que me muero por un chocolate, sí, pero tú tienes que ir más allá de tus sentidos. Porque eso es el Misraim: obedecer únicamente también mis sentidos. Y ahí estamos limitándonos totalmente. Entonces, sí, claro que no se nos va a quitar el gusto por el chocolate, pero voy a desarrollar ese dominio de comer un chocolate cada semana. Ya no 3 diarios, ya no 4 diarios, pero una vez a la semana no me hace daño. Entonces, también observar esa parte de los alimentos a los que nosotros estamos acostumbrados, apegados, y que decimos: esto no lo puedo dejar. No, sí, necesitamos aprender a dejar cualquier cosa. Eso es el Shemot, eso es el éxodo psicológico. Hacer un trabajo de análisis de mi yo, de mis sentidos, de mi percepción, de mi lógica, de mi intuición. Algo me dice que esto no es así. Pero sin embargo, 1 millón de personas lo hacen. Entonces, tampoco nos dejemos llevar, porque si 1 millón de personas lo hace,
quiere decir que está bien o que es lo idóneo para mí. Y aquí pasa otra cosa, también a nivel psicológico, que muchas veces, como adolescentes o en nuestros primeros veintes, psicológicamente, por adquirir una seguridad, pertenezco a un grupo que hace, no sé, X cosa, pero para sentir esa sensación de pertenencia, asumo hábitos que a mí ni me van ni me vienen. Eso también es una cuestión psicológica, buscando una seguridad psicológica, el sentido de pertenencia. Sí, muchas veces tenemos la opción de trabajar en una empresa o trabajar por nosotros mismos, pero muchas veces el sentido de pertenencia nos gana y decimos, no, prefiero buscar un trabajo, pertenecer a algo, el sentido de pertenencia. Por eso se habla mucho del éxodo psicológico. Hay que quitarnos esas seguridades psicológicas falsas que no nos llevan a ningún lado y que solamente alargan nuestra agonía o alargan nuestra ignorancia, nuestra inconsciencia. Ujú. Entonces, todo lo que represente seguridades psicológicas, hay que observarlo. Hay que observarlo para ver cuáles son nuestros motores de vida. En su momento, el motor de vida fue la pareja, en un momento fueron los hijos, en un momento fue la subsistencia como tal, en un momento fue seguir estudiando, pero lejos de todo eso, ¿cuál es tu motor de vida? ¿A qué viniste? ¿A qué vienes? ¿Para qué estás hecho? ¿Hacia dónde vas? Quítate todas esas seguridades psicológicas y vete a ti mismo. Lej leja, como nos dice el primer capítulo, este, el primer capítulo de Abraham. Lej leja, vete a ti mismo. Ujú. ¿Cuáles son esas falsas seguridades psicológicas? Muy bien, entonces esa es una de las primeras pruebas. La segunda prueba a trabajar es precisamente la parte eh, del fuego. ¿Cuál es el trabajo del fuego? Precisamente estar enfocados a la parte del orgullo, de la arrogancia, de la petulancia, de la soberbia, del engreimiento, de ser creído, ¿sí? De cobrarnos demasiada importancia, pensar que la vida gira alrededor de nosotros, cuando es totalmente al revés. Nosotros giramos alrededor de la vida. Ujú. Entonces, la prueba de fuego es precisamente estar observando todas estas características. Que si algo nos aleja de lo divino, es precisamente todas estas características. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay petulancia, si hay engreimiento, eso mismo nos aleja de la divinidad. Porque precisamente Moshe es elegido por su gran humildad. No porque era un líder, no porque era versado, no porque era
diestro mentalmente, no porque era un orador, no, fue escogido por su inmensa humildad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me ubico en estas situaciones, yo mismo me alejo de lo divino. Entonces, haga lo que haga, si yo no corrijo esa parte, realmente no me voy a poder atar a Dios. ¿Sí? Entonces, la prueba de fuego es renunciar a toda esta percepción de superioridad, de engreimiento, arrogancia, orgullo, soberbia, dramas. El ser humano es muy dramático. Exalta muchas cosas que a veces no tienen nada que hacer, que no tienen razón de ser, pero el ser humano lo exalta, lo magnifica y tampoco va por ahí. Entonces esa es la prueba de fuego. La siguiente es la prueba de aire. La prueba de aire refiere precisamente al conocimiento, a las ideas, a los razonamientos. Esta también es una de las pruebas, pues un tanto difíciles. Aquí les pega más a los intelectuales. Aquí les pega más a los intelectuales que a otras personas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos están acostumbrados a ver la vida desde una parte de la razón, de la lógica, de lo práctico, de lo concreto, y adentrarnos a un mundo invisible, a un mundo del corazón, a un mundo de lo divino. Realmente no lo acaban de aceptar en su cabeza. Y es por eso que a veces se hacen críticas a cualquier libro sagrado, sin estudiar. Llámese el Bhagavad Gita, llámese la Torá, llámese el Popol Vuh. Y obviamente como están escritos bajo metáforas, pues con mayor razón no tienen lógica. Entonces, para la lógica de un intelectual, eso es puro cuento. Y sí, son cuentos, son mitos, son mitologías que nos dejaron los antiguos sabios para revelar, para interpretar, para descodificar. Solamente que en esos asuntos ya no se llegan a meter. Entonces, la tercera prueba es precisamente la parte de la intelectualidad. El dar ese brinco del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Eso es una prueba. No se trata de creencias, se trata de que lo investigues, lo estudies, lo conozcas, lo experimentes, lo vivas, porque aquí no son creencias. Entonces, el intelectual debe de estar abierto a esa parte y bajarle de frecuencia a su continua lógica, a su continuo razonamiento. Pero cuando realmente lo logra, puede identificar muchas, muchas, muchas cosas. Puede hilar muchas cosas, tanto a nivel científico como a nivel místico. Entonces, parte de la prueba es también
desapegarnos de nuestras propias ideas, de nuestra propia ideología o de nuestra propia creencia. Y esta parte de las ideologías siempre está, pues, a flor de piel. Esta parte de las ideologías que a veces nos va marcando la propia historia, y si nosotros no lo investigamos, pues no lo vamos creyendo. Simplemente echarnos un clavado a la historia que nos contaron en los libros en la primaria. Eso fue lo que querían que nosotros viéramos, pero la historia es totalmente diferente. Nos enseñan a ver a héroes, a ciertas personas que realmente no hicieron nada por México, en el caso de México, pero nos los enseñan como los grandes héroes. Y es una idea que por lo menos la tenemos 30 años. Entonces necesitamos atrevernos a ver más allá de lo que nos contaron por ciertas conveniencias. Lo mismo de la famosa conquista. Hay cosas que no encajan, hay cosas que no son lógicas y hay cosas que necesitamos verlas desde otra perspectiva, más amplia, a otro nivel, porque realmente no fue una conquista, sino fue una inyección de una transición para la nueva era del Acuario. Entonces, si nosotros aprendemos a ver las cosas desde otro punto de vista, empiezan, desde la parte iniciática, empiezan a tomar forma. Pero si nos quedamos con las opiniones, las ideas y lo que quisieron contarnos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, también hay que trabajar esta parte de las ideologías, de las creencias. Y por último, la prueba de tierra. La prueba de tierra lo podemos resumir en renunciar a lo que ha adquirido. Y es una prueba maestra. Es la prueba de los grandes maestros. Es la prueba que nos dice si realmente comprendiste de qué se trata o todavía falta. Es la renuncia a lo que has adquirido. Solo a este nivel lo puedes hacer, antes no. Tienes que haber pasado por la prueba del agua, por la prueba de fuego, por la prueba del aire. Incluso la prueba del aire es cuando a veces nos sentimos un hacha en lo que nosotros sabemos o manejamos. Si hay engreimiento por lo que tú sabes, eso también es un trabajo a realizar. Si crees que te la sabes de todas, todas, eso también hay que trabajarlo. Porque si hay engreimiento en lo que tú sabes, no te puedes ligar a Dios. Otra vez. Y por mucho que sepas. Entonces, después de estas tres pruebas, viene la prueba final, que es la prueba de tierra, que es renunciar a lo que has adquirido. Y ahí, obviamente, llegan muy pocos. Muy bien, entonces ahí tenemos esas pruebas que todo indica, cada una de ellas indica un éxodo psicológico. Es decir, salirnos de nuestras seguridades aparentes psicológicas.
Necesitamos estar en un constante vaciamiento, en un constante vaciamiento para sabernos a nosotros mismos de qué estamos hechos, sin seguridades aparentes, sin motores falsos en la vida. Y es un trabajo a realizar. Repito, no es sencillo porque sí llega a doler. Es doloroso este proceso. Pero si hay dolor, quiere decir que vas bien. Ujú. Si hay dolor, quiere decir que vas bien. ¿Por qué? Porque estás dejando seguridades aparentes. Y al dejar las seguridades aparentes, te estás ubicando más en la realidad. Es muy cómodo vivir engañado, pero vivir en la realidad ya conlleva varias responsabilidades. Ujú. Ahora bien, dentro de la historia de Moisés, hijo de Amram y de Joquebed, precisamente lo ponen en una canastilla, en una tebá, en el río, para que fuera salvo de la búsqueda de niños para matarlos, una matanza que había mandado a hacer el faraón, precisamente para que no naciera aquel que pudiera liberar al pueblo de Israel. Se dice en el Midrash que precisamente Moshe fue sextillizo. ¿Por qué se dice que fue sextillizo? Porque precisamente se pretendía engañar al faraón, ya que eh, si dejaban que Moisés naciera al noveno mes, fácilmente lo podían encontrar. Por eso se dice que fue sextillizo. Pero esto tiene una metáfora. ¿Por qué es sextillizo? Precisamente viene a representar el Seir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod. Y precisamente viene a Malkut. Por eso se dice que fue sextillizo, porque él viene a representar de alguna forma también esa fuerza del Serampí, donde se dice que Miriam, su hermana mayor, lo vio de lejos como la hija del faraón lo recogía. Y como era hermana del faraón, le dejaron quedarse con ese niño. Es decir, el propio faraón alimentó, cuidó y protegió a aquel que iba a libertar al pueblo de Israel. Eso es algo muy parecido a la parashá de Vayishev, cuando vimos a Yosef. Yosef que llega al Egipto y por su facilidad de interpretar los sueños y de interpretar el símbolo, se hace consejero del faraón. Aquí es algo parecido. Moisés es criado en la célula familiar del faraón por su hermana. Es decir, Moisés adquiere todo el conocimiento habido y por haber.
hasta que despierta. La vida de Moisés es de 120 años. Es obviamente una metáfora. Se divide de 40 en 40, 40, 80 y 120 años. Y precisamente a los 40 es que deja o renuncia a la parte del Egipto. Renuncia a las comodidades, renuncia a toda la ideología del faraón, renuncia a todo el poder, incluso que tenía. Y precisamente aquí en este libro de Shemot se hacen presente no únicamente los códigos de pensamiento divino para salir a flote en el día a día, sino que se hacen presente dos nombres más, Yod Heh Vav Hei y el nombre de Ehyeh. En el libro anterior, en el Bereshit, únicamente conocíamos a Elohim y a Abraham, Isaac y Jacob, únicamente les fue presentado eh, el nombre de Shaddai, únicamente Elohim y Shaddai. Y en este libro se da a conocer los nombres de Yod Heh Vav Hei y Ehyeh, es decir, planos superiores de conciencia. Pero para ello, para adquirir esos estados de conciencia, para conectar con esos estados de conciencia, necesitas hacer el éxodo, vencer tus seguridades psicológicas. Recordemos esto, no se puede pretender unirse a Dios con apegos, con orgullos, con soberbias, con demasiado intelectualismo o engreimiento intelectual. Ujú. No se puede. Tenemos que trabajar, sí o sí, nuestros propios apegos. Entonces, Moisés le es ordenado sacar al pueblo hebreo del Egipto. Es decir, nosotros en nuestro trabajo, a través de nuestra propia voluntad, esforzarnos para salirnos muchas veces de nuestras zonas de confort. Llámese familia, llámese trabajo, llámese lo que se llame. Y siempre ponernos retos diferentes en nuestra vida. Si yo me pongo retos que yo sé que fácilmente los voy a pasar, mm, mm, eso no funciona, no hay crecimiento. Son retos que me van que de alguna u otra forma no van a ser sencillos. Entonces, algo muy común que nos pasa al ser humano, como también otra forma de ver este éxodo psicológico, es cuando nos salimos de casa y hacemos nuestra propia familia. Eso es un éxodo también. Nos salimos de la tutela o de las creencias de los padres y ahora vamos por nuestra propia cuenta con nuestro compañero o nuestra compañera
a desarrollar una familia y forjarnos otro sistema de creencias. Y eso es común, es válido. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo, lo estás experimentando, nadie te lo está contando y estás asumiendo una experiencia. Después te das cuenta que no fue la pareja ideal, si es que pasó eso, que no fue la pareja ideal y ahora hay que partir nuevamente. Tienes que volver a pasar por otro exo, dejar al marido o dejar a la esposa, porque ya no es fácil la convivencia. Si hubo hijos, se dificulta más. Pero esto también es una forma de ver el éxodo psicológico. Porque antes te veías casado, te veías como padre, con la etiqueta del padre, de la etiqueta del marido, y se acabó el proceso. ¿Ahora qué eres? Ya dejaste de ser marido, obviamente papá no vas a dejarlo de ser, pero no es lo mismo ver a tus hijos diario que verlos una vez a la semana. Son pruebas, esto también es un éxodo. Ujú. Entonces, cada quien va viviendo su propio éxodo y lo va resolviendo conforme, conforme a su conciencia. Eso sí, no caer en ningún tipo de creencias o de unas por otras. Entonces, toda experiencia que nos va sucediendo nos va a ayudar a sacarnos cada vez más de esa seguridad psicológica para adentrarnos a las pruebas y vencer las resistencias. Sí. Pero antes, el faraón tiene que pasar por 10 negativas. 10 veces le dice sí a Moisés, llévate al pueblo, pero a última hora se lo niega. Y son las resistencias que constantemente tiene el ser humano para su cambio. Ujú. Nosotros le conocemos como las plagas, en hebreo se le conoce como las makot, que quiere decir los golpes, makot. Y precisamente a través de los golpes es que nosotros vamos entendiendo que tenemos que renunciar ya, sí o sí, a cierta circunstancia de vida. Entonces, fíjense cómo este relato, viéndolo desde otro punto de vista, no únicamente desde el punto de vista literal, todo lo que nos lleva a discernir. Ujú. Recordemos que Moisés viene de la tribu de Leví, de los levitas. Leví, ustedes recuerdan que es el hijo de Jacob. Es decir, Jacob es el tatarabuelo de Moisés. Ujú. Entonces, de alguna u otra forma, trae esa fuerza, trae esa energía, precisamente para liberar al pueblo. Ujú. Ahora, dentro de este libro vamos a encontrar una cuestión muy interesante. Precisamente habíamos comentado que la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años, Moisés se cría en el Egipto.
aprendiendo del mundo. En los siguientes 40 años se retira al desierto, se retira a la soledad. Es ahí en donde cambia su perspectiva y siendo pues prácticamente uno de los primogénitos del faraón, porque el faraón tenía un hijo, pero ese faraón prefería mucho a Moisés más que a su hijo, lo prefería mucho. Aún así, Moisés deja todo ese poder, todo ese mundo y se transforma en un pastor. Y es ahí en donde tiene la experiencia de la mística, perdón, de la experiencia mística de la zarza ardiente, donde le llega la información de liberar a Israel. Y en el tercer ciclo, de los 80 a los 120 años, precisamente libera al pueblo de Israel y lo lleva a las alturas del Sinai, obviamente llevándolos también a la tierra prometida, es decir, a Canaán. En esta parte, en este libro de Moshe, vamos a encontrar continuamente el número 40. ¿Qué es el número 40? Pues para empezar es la letra Mem. La letra Mem vale 40. Y Mem representa el agua, ¿sí? Mem representa el agua, es decir, el origen. También nos habla de 40 días y 40 noches que, este, que pasó en el monte del Sinai para recibir la Torá, en donde se nos dice que no fueron 10 mandamientos, Hadiberot, sino que fueron 15 los mandamientos. Pero era tal la sabiduría y la elevada información que tenían los primeros 5 que únicamente se dejaron los últimos 10. Eso lo vamos a ver más adelante qué quiere decir. Pero en total son 15. ¿A qué refiere esos 15? Refiere a las primeras dos letras hebreas del nombre de Dios. Yod y Hei. Yod que vale 10 y Hei que vale 5. Ujú. Y que en total nos dan el valor guamétrico de 15. Sí, por eso se dice que las rompió, se le cayeron. Se dice que eran leyes con una vibración muy alta, por las cuales no estaban adecuadas para el ser humano. Pero sí 10. Eso también lo vamos a ver desde una parte iniciática, desde una parte cabalística, que quiere decir las Hadiverot, es decir, los 10 mandamientos. Estos tres personajes básicos que están dentro de Shemot, Moisés, los hermanos de Moisés y el faraón, vienen a representar tres niveles del alma. Faraón representa al Nefesh, los hermanos de Moisés representan al Ruach y Moisés representa la Neshama. Esos tres niveles del alma están dentro de nosotros. Una cosa es lo que quiere el cuerpo, otra cosa es lo que quiere nuestra mente, otra cosa es lo que quiere nuestra alma. Entonces, poner a los tres de acuerdo
va a ser un reto. Mi alma va a estar queriendo convencer al cuerpo, deja el alcohol, deja las harinas, deja los chocolates, deja el refresco, no te apegues a nada. Pero el cuerpo que dice, es que me fascina, es que me gusta, es que me tranquilizo cuando como un chocolate. Pero el alma le dice, no, tienes que ir más allá, tú, tu cuerpo, tus sentidos tienen que ir más allá. Pero también entra la mente. Entonces, poner a los tres de acuerdo va a ser un trabajo. Entonces, el cuerpo siempre tiene que obedecer al alma. Por eso el cuerpo es rebelde. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuerpo es el derecho de recibir y el alma es la capacidad de dar. Entonces, aquí está dos opuestos. La capacidad de recibir que tiene el cuerpo y el alma es la capacidad de dar. ¿Por qué al principio del libro de Shemot se dice que José ya había muerto, que ya había cambiado de faraón y que el mundo cayó? ¿Por qué cae? Porque se vuelve a tener únicamente esa percepción de recibir. Cuando solamente estamos en ese estado vibratorio de recibir, no hay conexión con Dios. Sí. Y eso también es otra cosa, trabajar en el éxodo. Por eso Moisés también lo hace. Se sale a los 40 años de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en Egipto únicamente recibió. Recibía las facilidades del faraón, y recibía las comodidades del faraón, recibía el prestigio del faraón. Todo lo tenía Moisés con el faraón. Era su estado de recibir. Pero cuando se hace pastor, inicia su proceso de dar. Lo mismo nos pasa a nosotros en todas estas diferentes pruebas. La prueba de agua, la prueba de fuego, la prueba de aire. Estamos en ese modo de recibir. De niño le pedimos a los padres, de adolescente no pedimos, después le queremos pedir al jefe, le queremos pedir al gobierno, cuando nosotros tenemos toda la capacidad de generar y de dar. Por eso se dice que el mundo cayó. ¿Por qué cayó? Porque nuevamente se abocó a recibir. ¿Y qué es el recibir? Son los instintos. ¿Sí? Cuando Moisés lo que representa con el dar es la comprensión superior. Y Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, lo que vienen a representar, obviamente, son los sentimientos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por los instintos, por el nefesh? Acrecentamos nuestro egocentrismo y nuestros miedos. ¿Qué pasa cuando nos identificamos con nuestra neshama? Hay comprensión y llegamos a la unidad. Entonces, es un trabajo que hay que hacer
entre mi cuerpo, mis emociones y pensamiento y mi alma. Estarlos al unísono, estarlos equilibrados para poder hacer ese gran trabajo, que es la parte del éxodo psicológico.